Gracias, consejero Martín Faz Mora, por esa entrevista. Un gusto, a tus órdenes. Gracias. Me gustaría iniciar preguntándole cuál es el trabajo que hace el INE con los organismos públicos locales. Si son estos organismos los que están pues, trabajando en las elecciones locales, ¿por qué es importante el trabajo que hacen conjunto con el INE? Bueno, fundamentalmente tenemos un trabajo de coordinación, porque el INE, porque así lo establece la ley, instala las casillas, capacita a los funcionarios, pero esto se hace con apoyo del organismo público local, además de que son recursos del organismo público local que los gobiernos de los estados les dan a ellos, ¿no? Es decir, el dinero de donde sale es un dinero que es de los gobiernos de los estados y hay una coordinación en esa parte, pero hay otros aspectos que los organismos públicos locales realizan por sí solos. Todo lo que tiene que ver con educación cívica o todo lo que tiene que ver con el registro de candidaturas a nivel estatal, pues es realizado por ellos. De tal manera que hay una complementación, digámoslo de esa manera. Por un lado, coordinación y por otro lado, complementación, porque ellos realizan algunas funciones que nosotros no realizamos y otras las realizamos en coordinación con ellos. Por ejemplo, todo el registro de candidaturas, desde gubernaturas, diputaciones, eh, presidencias municipales, cabildos. Incluso hay algunos lugares, como es el caso de Tlaxcala, que hay hasta cuartos niveles de gobierno con presidentes de comunidades. Todo ese trabajo de registro lo hacen ellos. El dinero que reciben los soples es de los gobiernos estatales y de lo que recibe el INE cada año, ¿no designa una parte a estos soples? No, absolutamente ningún centavo. Incluso ocurre un poco lo contrario. Una parte de ese dinero se nos entrega a nosotros, el Instituto Nacional Electoral, cuando hay elecciones concurrentes para la instalación de casillas y la capacitación de funcionarios. Hay convenios de colaboración y una parte de ese dinero, muy, muy poca, por cierto, se nos da a nosotros para, para la instalación de las casillas y para los funcionarios. Pero el INE no da un solo centavo a los soples, no, para nada. El trabajo que hacen desde el INE entonces también es revisar la situación de estos organismos. Lo pregunto por los informes que publican cada ciertos meses sobre la situación presupuestal y donde pues desglosan por estado, ¿no? Cuál es el presupuesto que pidieron, cuánto les aprobaron, cuánto están pidiendo para terminar, ¿no? el año estos organismos. Sí, porque en el modelo electoral que funciona en nuestro país a partir del 2014, el Instituto Nacional Electoral es como el organismo rector del Sistema Nacional Electoral. Tan es así que nosotros hacemos los nombramientos de las consejerías y en un momento dado también las remociones. Entonces hay un mandato de vigilancia de los organismos públicos locales, e inclusive hay también un mandato de dictar una serie de lineamientos. Por ponerte un ejemplo, los PREPs, ¿no? Estos programas de resultados preliminares, nosotros elaboramos un lineamiento sobre cuáles son los elementos técnicos que tiene que tener un PREP y los organismos públicos locales contratan su PREP, ellos o lo hacen ellos con sus propios recursos, pero tienen que seguir los lineamientos que nosotros les ponemos en materia del PREP, porque la idea de la reforma del 2024 fue homologar los procedimientos que realiza el Instituto Nacional Electoral para, pues, poner a todas las elecciones locales como en un mismo estándar de calidad. Entonces, efectivamente, nosotros ejercemos ahí una rectoría que se hace a través de ese tipo de lineamientos que, si bien los desarrollan los organismos públicos locales, sí tienen que seguir estos lineamientos o estas guías, y en ese sentido nosotros damos un seguimiento permanente a muchas de las actividades que realizan. Y en este seguimiento que hacen, ¿qué le dice a usted el que en estos informes constantemente están alertando de las situaciones de riesgo que enfrentan varios de estos soples, ¿no? Veía el último informe, el de junio, Zacatecas y Yucatán, que ustedes los colocan en un nivel alto de riesgo. ¿Por qué pasa eso y por qué constantemente vemos esas alertas desde el INE
del decir, bueno, no están teniendo recursos suficientes estos organismos? Bueno, porque hemos detectado un patrón a nivel nacional en el que las autoridades estatales están siendo muy reacias a otorgar los presupuestos requeridos por los organismos públicos locales, haciendo recortes tremendos del 60%, incluso en ocasiones de lo que solicita en un momento dado alguno de los organismos públicos locales, o porque luego después no se les dota de los recursos, en algunos casos, aunque ya estén aprobados, no se les ministra de manera oportuna para su trabajo. No hay que olvidar que una parte muy importante del recurso que los estados entregan a los soples, yo me atrevería a decir que creo que casi el 50%, es un dinero que va a los partidos políticos a nivel estatal, porque hay un financiamiento, así como hay un financiamiento a nivel federal, hay también un financiamiento a nivel estatal que se replica en todas las constituciones con el mismo esquema que a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poner pues en alerta de cómo si no se otorgan los recursos suficientes, pues estos organismos pueden tener problemas. Esto nos pasó muy notoriamente ahora con la elección del Poder Judicial, porque eh, en un periodo de tiempo muy rápido, 19 estados dijeron, pues vamos a organizar también elecciones del Poder Judicial local en un par de meses, cuando ya los presupuestos de los organismos públicos locales habían sido presentados, porque por lo general estos son presentados en septiembre, octubre, cuando muy tarde, y el tema de la elección de las reformas electorales en los estados, en algunos casos ocurrieron incluso en enero. Entonces, ellos no habían solicitado en sus presupuestos anuales un recurso específico para las elecciones del Poder Judicial. Y hubo estados en los que, pues sí, con muchos ánimos reformaron la ley del Poder Judicial local para hacer elecciones, pero no les dieron un centavo. Hay algunos organismos que han tenido que tomar dinero de su presupuesto ordinario para poder sacar adelante los procesos judiciales. Entonces nosotros lo que hacemos es estar vigilando permanentemente esa parte presupuestal pues dar a conocer cuál es la situación y ocasionalmente cuando así nos lo solicita algún organismo público local, pues también podemos realizar gestiones ante los gobiernos locales, pues para hacerles entender que, que no pueden funcionar los organismos públicos locales, porque pareciera que algunos gobiernos estatales creen que el INE financia a los organismos públicos locales y esto no es así. Ellos tienen que ser dotados de los recursos suficientes en cada estado. Lo vieron, me comentan esta elección judicial. Entonces, lo que entiendo es que operaron aún con esta falta de recursos y en el análisis que hagan durante estos meses, pues vamos a conocer si tienen esta deuda, estos organismos pues, por operar y llevar a cabo estas elecciones sin los recursos necesarios. Sí, no, no, o sea, es decir, tuvieron que agarrar dinero de lo que era el gasto del segundo semestre, por así decir, del presupuesto que ya tenían para funcionar de julio a diciembre de este año, los organismos públicos locales tuvieron que tomar dinero de ahí para sacar las elecciones. Entonces, es un hecho real que ahorita, por ejemplo, hay un estado como es Zacatecas particularmente, que ahorita tuvo que solicitar una ampliación urgente para poder pagar la segunda quincena de julio, porque ya no tenían dinero para ello. Y lo mismo ocurrió con el caso de Veracruz y lo mismo ocurrió con el caso de Yucatán y algunos otros estados. Es decir, eh, no es que hayan podido hacer la elección judicial sin recursos, no, no, tuvieron que agarrar recursos del dinero que tienen comprometido para el pago salarial, la renta, los servicios del segundo semestre. Ya entiendo, sí, me parece importante conocer esta explicación porque vemos estos informes, pero pues no hay como tener de la voz de un consejero que nos aclare esta parte. Yo también quiero preguntarle, desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado las preguntas de para qué queremos tantos institutos locales, si hay casillas únicas, si la fiscalización se hace de manera federal, de manera centralizada
y qué caso tiene, ¿no? Que hay estas instituciones locales. Eso es lo que ha planteado desde su conferencia la presidenta. ¿Usted qué nos puede responder sobre eso? Yo creo que se requieren de los organismos públicos locales porque realizan, es verdad que realizamos acciones coordinadas, pero eso no significa que se puedan suplir. Eh, Son acciones coordinadas que necesitamos hacer, pero hay cosas que los organismos públicos hacen por sí mismos, como es, por ejemplo, los PREPs, los cómputos de las elecciones, toda la resolución de denuncias y de quejas, no solamente durante las campañas electorales, la regulación de las campañas electorales locales, es decir, hay toda una serie de cuestiones que realizan los organismos públicos locales y que si llegasen a desaparecer, esas actividades tendrían que ser asumidas por alguien. Se ha dicho que por el Instituto Nacional Electoral, y entonces tendría que haber una transferencia de esos recursos estatales al INE y nosotros tendríamos que pues, contratar personal para que realice esos trabajos, porque el INE, con la estructura actual que tiene, pues no alcanzaría a cubrir. Entonces, de tal manera, lo único que ocurriría sería una transferencia presupuestal que no me parece muy racional que digamos, o sea, decir, de todos modos, ese dinero se tiene que seguir gastando porque se tienen que organizar esos procesos electorales y entonces el INE tendría que absorber esos recursos de parte de los estados y tendría que ampliar su plantilla en un momento dado para cubrir esas actividades que realizan los OPLES. Entonces, creo que el modelo como está ha demostrado ser eficiente, ser eficaz y yo creo que hay que pensárselo muy bien en esta idea que efectivamente se ha manejado de la desaparición de los organismos públicos locales. Yo definitivamente no creo que sea lo más adecuado. También un planteamiento que se ha escuchado es la cuestión de que quienes operan actualmente estos órganos electorales, pues no se tiene muy claro qué hacen. Se ha planteado, por ejemplo, que todavía conservan en estas estructuras a funcionarios que fueron colocados en algún momento cuando, por ejemplo, en la administración pasada, ¿no? La que encabezaba el exconsejero Lorenzo Córdoba. Entonces, hay una crítica de esa parte desde el gobierno federal. ¿Qué podemos entender sobre eso, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de estos organismos? Ya me decía un poco que ustedes como INE también se encargan de designar quienes están al frente de los organismos, pero ¿nos puede explicar un poco más de esto? Bueno, por ejemplo, el año pasado se designó ya casi a más de una tercera parte de los integrantes de estos organismos y este año se va a designar a otra tercera parte porque hay una renovación permanente, de tal manera que, de hecho, a partir de ya el año pasado, el proceso que se realizó se hizo con la actual administración, en la que es la consejera Guadalupe Tadei la presidenta, y los que se van a realizar este año también así será. O sea, es decir, yo creo que ahí hay eh, pues hay algunos prejuicios de pronto y desconocimiento de cuáles son los procedimientos, pero una de las características, no solamente de los organismos públicos locales, sino incluso también del INE, es un escalonamiento en los cargos, de tal manera que pues hay ciclos de 3 años en los que hay una renovación de casi, en algunos momentos incluso de casi la mitad de quienes integran los organismos públicos locales, de tal manera que en 3 años los organismos públicos locales son bien distintos de lo que eran los anteriores en cuanto a sus integrantes, de tal forma que pues es una constante renovación. Ahora mismo, cuando termine este año, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un procedimiento. Cuando termine este año, es más, ni siquiera cuando termine, para octubre, porque en septiembre es cuando hay que hacer los nombramientos, pues se podría decir que prácticamente van a quedar, la integración de los organismos públicos locales va a cambiar en un poco más del 50% en relación a hace 2 años. Entonces, por lo que voy entendiendo, es una cuestión.
que se plantea que se organiza desde los estados, con estos organismos, con los soples, pero desde el INE lo que hacen es fiscalizar y es coordinarse. Ujú. No todo recae Y, cien y por ciento en establecer, ustedes. Ujú. y establecer parámetros para que lo que hagan ellos tenga un estándar de calidad homologado, como es el caso, como te digo, el caso de los PREPs, el caso de los cómputos, ¿no? O sea, es decir, antes pues cada organismo público local hacía pues, el PREP pues a su modo, a su estilo, en cambio ahora hay toda una serie de lineamientos. O lo mismo ocurre con el material electoral. Antes las boletas no se hacían boletas homogéneas, sobre todo en cuanto a seguridad. Evidentemente las boletas no pueden ser homogéneas porque hay entidades donde hay más partidos o menos partidos, pero sí hay estándares de calidad. Entonces, el INE lo que hace es establecer estándares en material electoral, en cuestiones tecnológicas, en modelos operativos, y entonces con esos lineamientos los organismos públicos locales tienen que seguir esos estándares y nosotros revisamos que cumplan con esos estándares, pero son ellos los que los realizan y son ellos los que ponen al personal operativo y los recursos para lograrlo. Eso es lo que el INE hace, ¿sí? Y consejero, pienso que entonces en el proceso que ya inició esta comisión que está encargada de elaborar la reforma electoral, que se ha mencionado, va a escuchar a distintas voces. Entonces, ¿cree usted que es importante también el que quienes encabezan estos soples, pues se acerquen y expliquen así con esta claridad el trabajo que hacen estos organismos, también para que lo entienda pues toda la ciudadanía? Sí, por supuesto, yo creo que se ha hablado de que se harán una serie de foros. No se sabe con precisión fechas de esos foros. Lo único que se sabe es que será en enero cuando esta comisión entregue una propuesta a la Presidencia de la República, porque a final de cuentas esta comisión es una comisión de la Presidencia de la República, y después entiendo que la Presidencia pues llevará esa propuesta al Congreso. Entonces yo creo que tanto en esta etapa en la que esta comisión presidencial está funcionando y que va a realizar foros, es importante que acudan los organismos públicos locales, y también en su momento cuando el Congreso comience estrictamente hablando el proceso legislativo, que eso será, pues, entenderé a partir pues, de febrero del siguiente año. Entonces sí es muy importante que los organismos públicos locales hagan eso, acudir y participar ahí, pero creo que también es importante que hagan campañas de información y de difusión en sus entidades respecto de lo que hacen. Por ejemplo, hay otras cosas que los organismos públicos locales hacen, todos los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, hay organismos que son los que se encargan de conformar las juntas vecinales de mejoras o ciertos mecanismos de representación ciudadana ante los municipios, o el presupuesto participativo, que en muchos estados por ley tiene que haber presupuestos participativos donde la comunidad, una cierta parte del presupuesto se destina a cosas que quiere la comunidad. Estas son cosas que hacen los organismos públicos locales con sus propios recursos, e incluso ahí, incluso hasta con sus propias metodologías, porque ahí sí en ese tema el INE no establece una metodología, sino que solamente en temas electorales. Entonces, creo que también los organismos públicos locales tienen que hacer un trabajo de información y de difusión sobre todo lo que realizan, y combatir pues también un cierto nivel de desinformación o de sesgo respecto de que se dice esto, se dice aquello, ¿no? Pero sí creo que es importante que se acuda a estos foros. Gracias, consejero. Ya por último de mi parte, hace 2 semanas escuchaba una entrevista que le hicieron a la titular del Instituto Electoral de aquí de la Ciudad de México, y ella planteaba que ya desde la reforma del 2014 se hablaba de la posibilidad de ya no tener estos organismos electorales locales, porque cree que desde entonces en el 2022 también en su momento con el expresidente López Obrador, ahora con esta discusión pues se sigue hablando, ¿no? De la posibilidad de eliminar estos organismos. Allá me decía un poco falta de información, pero pues también a qué otra cuestión cree que se atribuye. Efectivamente, desde 2014 y en 2022 se habló mucho de esa posibilidad de que los soples pudieran desaparecer.
Yo creo que en buena medida eh, el trabajo del INE es un trabajo como muy notorio, ¿no? Por distintas circunstancias que tienen que ver con la historia del instituto, los contextos. Y entonces, de pronto, la gente tiende a creer que todas las cosas electorales las hace el INE y no es así. Hace algunas de las cosas fundamentales, como es la credencial de elector, ¿no? Por ejemplo. Pero no todo lo realiza el INE. Y yo mismo, por ejemplo, vengo de un organismo público local, que es el caso de San Luis Potosí. Y cuando está uno en un organismo público local, pues mucha gente los confunde con el INE, ¿no? Por ejemplo, sin saber qué es lo que se hace con precisión. Yo creo que efectivamente uno tiene que ver la historia del sistema político de nuestro país que ha hecho del INE un organismo pues multipresente, muy particularmente por el tema de la credencial de elector, pero sí también creo que ha faltado mucha difusión de qué es lo que hace cada organismo público local en cada estado y esas cosas pues que sin ellos dejarían de hacerse y que no son pocas, ¿eh?